El problema 2367, bueno, tiene un enunciado bastante largo, pero es explicando qué se trata ese sistema, ¿verdad? Entonces, los precipitadores electrostáticos usan fuerzas eléctricas para eliminar partículas contaminantes de humo, en particular de la chimenea de las plantas generadoras de energía a base de carbón. Entonces, esto es como un filtro eléctrico. ¿Okay? Entonces, un modelo de precipitador consiste en un cilindro metálico vertical hueco con un alambre delgado aislado en el del cilindro. O sea, estos no están en contacto eléctrico. ¿Okay? Este alambre y este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entre el alambre y el cilindro exterior se establece una diferencia de potencial elevada. El alambre tiene el potencial menor, o sea, tenemos un campo eléctrico que se genera entre el alambre y las paredes del cilindro. De tal manera que, pues, eso es lo que va a ayudar a generar ese filtro, o ese filtrado, ¿verdad?, de las partículas. Esto genera un campo eléctrico radial intenso dirigido hacia el centro. ¿Okay? Entonces, el campo crea una región de aire ionizado cerca del alambre, ¿verdad? Entonces, el aire se ioniza. ¿Qué quiere decir que se ioniza? Recuerden, se generan cargas positivas y cargas negativas. Ionizar el aire en este caso es que alguna de las moléculas que componen el aire, ya sea oxígeno, nitrógeno o alguna de las otras, que normalmente va a ser el oxígeno o el nitrógeno, pues se separan y van a quedar cargadas positivas y negativamente. Y entonces, pues eso va a hacer que, ¿verdad?, el humo entra en el precipitador por la base, la ceniza y el polvo capturan electrones. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que está haciendo. Capturan electrones, los electrones se adhieren a las partículas de ceniza y contaminantes, y estos contaminantes cargados son acelerados por el campo eléctrico hacia la pared del cilindro. Recuerden que el campo eléctrico va de la pared hacia el alambre. Entonces, las cargas negativas se van a mover hacia la pared, ¿verdad? Cargas negativas se van a sentir atraídas hacia la pared porque la pared está cargada positivamente. Ya nos dijeron que el alambre tiene un potencial menor, o sea, sería negativo. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, este es el funcionamiento. Se genera un campo eléctrico, se ioniza el aire, las partículas se cargan debido a esas, el aire ionizado, y entonces se ven atraídos hacia el lado negativo del, perdón, sí, hacia el lado positivo del campo, es decir, hacia la pared de este cilindro. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Bueno, y suponga que el radio del alambre central es 90 micras o 90 micrómetros. El radio del cilindro es de 14 centímetros y se establece una diferencia de potencial de 50 kilovoltios. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos los datos. ¿Ok? Suponga que el alambre y el cilindro son muy largos en comparación con el radio del cilindro, por lo que aplican los resultados del problema 2363. Si nos vamos al problema 2363, el campo eléctrico se calcula de esta manera. Eso es lo que nos da el problema 2363. ¿Ok? Hablan de cilindros coaxiales. ¿Okay? Estos son como dos cilindros. El alambre, aunque es delgado, es un cilindro, y aquí tenemos el otro cilindro, que es, pues, toda esta parte externa. ¿Ok? Entonces, es agarrar y utilizar, pues, este resultado o esta ecuación que nos da este problema. No hay que calcular nada, no hay que ¿cómo se llama?, resolver nada para llegar a esta ecuación, sino es utilizar este resultado que ya tiene el 2363, que ahí en el enunciado del problema 2363 aparece ese campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para calcular la magnitud del campo eléctrico en un punto medio entre el alambre y la pared del cilindro. Y después nos dicen qué magnitud de carga deben tener esas partículas de ceniza, esa partícula contaminante de 30 microgramos, si el campo eléctrico calculado en inciso A debe ejercer una fuerza equivalente a 10 veces el peso, ¿verdad?, de la partícula. Ok, entonces esa parte, pues ahora que la resuelva se la explico. Entonces, calculamos el campo eléctrico utilizando esto. R, ese es el punto medio entre lo que es el alambre y las paredes del cilindro. Entonces, bueno, ¿cómo nos queda eso?
Vale, entonces, el punto medio es, sí, agarramos, ¿verdad? Los radios de cada uno de los, de lo que es el alambre y lo que es el cilindro, ¿ok? Y pues, calculamos el punto medio. Hacemos el RB es el mayor, ¿verdad? Para la ecuación que vimos anteriormente del campo eléctrico, y el RA siempre es el menor. Entonces, bueno, ¿y cómo calculamos el punto medio? Hacemos la diferencia entre esas dos distancias y la mitad de esos dos, pues nos da el punto medio. Entonces, el punto medio, pues por cifras significativas, 90 micrómetros, 90 micras, pues prácticamente no genera ninguna diferencia, ¿verdad? A la hora de restar, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, tenemos que 7 por 10 a la menos 2, o sea, 7 centímetros, ¿verdad? Es el punto donde se encuentra. Entonces, agarramos la ecuación del campo eléctrico, tenemos la diferencia de potencial, que son los 50 kilovoltios, logaritmos de los radios, el radio de B, ¿verdad? Que serían los 14 por 10 a la menos 2, y el radio de A, que sería 90 por 10 a la menos 6 metros. Recuerden que micrómetros es 10 a la menos 6. Y el R, pues este valor medio, entonces 7 por 10 a la menos 2. Entonces, bueno, o a la mitad, pues, entre esos dos. Entonces, bueno, y tenemos que nuestro campo eléctrico es 9,72 por 10 a la 4 voltios por metro. Vale, nos dicen entonces cuál debe ser la carga, ahora en el punto B, cuál debe ser la carga, ¿verdad? Si tenemos que la masa de ¿cuál debe ser la carga que debe haber en cada contaminante, cada partícula de ceniza, cada partícula de contaminante? Si la masa, ¿verdad?, que nos dan es de 30 microgramos, y la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre cada una de esas partículas es 10 veces el peso. ¿Ok? Esto es masa por gravedad. ¿Ok? 10 veces el peso. La fuerza generada por el campo eléctrico debe ser 10 veces el peso. Vale, entonces recordemos que el campo eléctrico, ¿verdad? La fuerza eléctrica es carga por el campo eléctrico. Y esto es igual a 10 veces la masa por la gravedad. ¿Ok? 10 veces el peso de las partículas. Entonces tenemos la masa, ¿verdad? Entonces, bueno, y despejamos la carga. Carga es 10 veces el peso entre el campo eléctrico. Y entonces, pues, bueno, 10 por 30 por 10 a la menos 9 kilogramos. Ojo, esto está en microgramos y tenemos que pasarlo a kilogramos. Recuerden que el peso es una fuerza y la masa debe estar en kilogramos. Entonces, microgramos es 10 a la menos 6 gramos. Pero tenemos que llegar a kilogramos. ¿Ok? Entonces, 10 a la menos 9. 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, ¿verdad?, gravitacional, y 9,72 por 10 a la 4, que es el campo eléctrico. Tuvimos todos los valores y nos da. Entonces, esto es un problema interesante porque es una aplicación real, ¿verdad?, de todo esto que hemos estado viendo. Algo más en términos de, pues, cuestiones de ambiente o de, sí, bueno, de lo que es filtros, ¿verdad? Diferentes tipos de filtros. Estos son filtros eléctricos, existen filtros físicos, existen filtros químicos. Dependiendo de la aplicación, pues así vamos a tener uno u otro. Ok, entonces, bueno, aquí sería el 2367.